Hola, hola, bienvenidos a todos nuevamente a este programa que hemos denominado Lee conmigo la Biblia. Hoy miércoles 5 de mayo del 2021, programa número 125 y arrancamos como lo hacemos todos los días con nuestro devocional y posteriormente la lectura de la palabra de Dios. ¿Me acompañan? Nuestro devocional del día de hoy se titula Jesús siempre libera. A. Jin era una persona que trabajaba en la obra de Jackie Pulliger en Hong Kong. Se había convertido en adicto a las drogas cuando era tan solo un adolescente. Su padre fue un adicto. Se crió en una famosa ciudad amurallada donde se unió a una pandilla a la edad de 11 años. Comían, robaban, peleaban y consumían heroína juntos. A la edad de 14 años, fue atrapado en un robo y detenido por primera vez. A lo largo de los años, intentó de todo para salirse de las drogas y nada le funcionó. Entonces, conoció a Jackie. A través del poder de Jesús, salió de las drogas sin ningún dolor. Desde entonces, se ha convertido en uno de los líderes de la obra de Jackie en Hong Kong y ha entrenado a muchas personas para orar por los enfermos y trabajar con los pobres. Él es un ejemplo de los millones de personas que Jesús ha liberado de la adicción haciéndolos libres. A. Jin ha pasado el resto de su vida dando testimonio de su Salvador. En el Salmo 56, del verso 1 al 13, nos habla sobre confía en Dios para liberarte. Me he dado cuenta de que a veces el miedo puede ser abrumador. David temió por su vida, lo leemos en el verso 6. Él descubrió que la respuesta al miedo es confiar en Dios. David había sido capturado por los filisteos en Gat. Tuvo que ser una experiencia terrible, pues fue golpeado, pisoteado todos los días y atacado. Sin embargo, confío en Dios en medio de todo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabó su palabra, diciendo, confío en Dios y no siento miedo. Hay momentos en la vida en los que estamos bajo ataque. Puede ser ataque espiritual o que somos atacados por otras personas, ya sea por los vecinos o por las personas más lejanas en el trabajo. Cualquiera que sea la causa del temor, pon tu confianza en Dios como lo hizo David. En Dios he confiado, no temeré, decía él en el verso 11. Este salmo termina con una nota de triunfo y de liberación. En el verso 13 dice, tú, oh Dios, me has librado. En palabras de la traducción de la Biblia The Message, el mensaje, David le agradece a Dios por liberarlo. Dios, hiciste todo lo que prometiste y te lo agradezco de todo corazón. Me sacaste del borde de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Ahora ando delante de Dios en los campos iluminados por el sol de la vida. Juan capítulo 4, del verso 27 al 42, nos habla sobre testifica sobre el Salvador. Todo cristiano tiene un testimonio. La manera más poderosa de transmitir el mensaje de Jesús es contarle a la gente tu propia historia. Si los demás están interesados, entonces puedes decir, como la mujer en este caso, ven y mira. Lo leemos en el verso 29. La población de toda una ciudad llegaba a la conclusión de que Jesús es realmente el Salvador del mundo. La mujer samaritana se había transformado por su encuentro con Jesús. Ella comenzó inmediatamente a dar testimonio de su Salvador. Volvió a su aldea y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todas las cosas que he hecho, que me conoce por dentro y por fuera. ¿Creen que podría ser el Mesías? Realmente el testimonio tiene un gran poder. Esta mujer no tenía ninguna formación teológica, ni siquiera entendía la doctrina cristiana, ni siquiera estaba totalmente convencida acerca de Jesús, pues no afirma con gran convicción que Jesús es el Cristo. Más bien, llega al punto de decir,
¿No será este el Cristo? En el verso 29. Sin embargo, Dios la usó poderosamente en la evangelización. Todo lo que saben es que Jesús se les ha revelado de alguna forma. Han experimentado algún tipo de liberación de su vida vacía para descubrir un nuevo pozo de agua que fluye hasta la vida eterna y dicen a sus amigos, vengan a ver. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Esto lo leemos en el verso 39. Jesús había cambiado su vida. Las aguas de la vida brotaban de ella como Jesús lo había prometido. La gente quedó asombrada y atónita por la transformación de la mujer. Ellos vinieron y vieron, y muchos más creyeron al oír lo que Jesús mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. La enseñanza de Jesús y el testimonio sobre Jesús apuntan de manera poderosa a su identidad como Salvador del mundo. Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. A través de su ministerio, Jesús muestra con el ejemplo que al hambre espiritual que genera una vida vacía y sin propósito, solo puede ser satisfecha haciendo la voluntad de Dios. Nada es más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios, estar donde Él quiere que estés y hacer lo que Él quiere que hagas. Jesús señala, pero les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Esto fue cumplido con la venida de Jesús. Los discípulos pueden ver que el tiempo es propicio porque la gente de todas partes necesita conocer este mensaje acerca de Jesús. Jesús continuó diciendo, yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron y ustedes son los que se han beneficiado con el trabajo de ellos. Esto, que por supuesto se aplicaba originalmente a la venida de Jesús, se cumple sin embargo de nuevo, en un nivel diferente de muchas formas. Por ejemplo, siento como iglesia local que estamos cosechando ahora lo que otros trabajaron antes. Durante años la gente ha orado por un derramamiento del Espíritu Santo. Muchos han trabajado duro en el desarrollo de la iglesia y ahora se puede cosechar lo que otros han sembrado. Debemos sembrar para que otros puedan cosechar. El capítulo 2 y 3 de Jueces nos habla sobre agradece a Dios por los líderes que liberan. Vemos en este pasaje un patrón recurrente que recorre todo el libro de Jueces. Primero, desobediencia. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho en Israel. Abandonaron al Señor, se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Punto número 2. Desastre. La respuesta de Dios fue permitir el desastre para que ellos pudieran volverse al Señor, pues Él los entregó en manos de invasores y los vendió a sus enemigos. Punto número 3. Angustia. Comprensiblemente esto dejó al pueblo muy angustiado. Cuarto punto. Liberación. Cuando se metieron en problemas clamaron al Señor y Él hizo surgir jueces que los libraron. La palabra traducida juez, shofet, tiene un significado amplio en el hebreo. También puede significar liberador o libertador, es decir, cualquiera que trae justicia o hace las cosas bien. El primero de estos liberadores es Otoniel. El Espíritu del Señor vino sobre él, dice el capítulo 3 y el verso 10. Otoniel fue ungido por el Espíritu de Dios y fue esta unción la que lo permitió liberar al pueblo y establecer 40 años de paz. Sin embargo, el pueblo entró en desobediencia y en desastre una vez más y clamó a Dios por un libertador. Dios entregó al pueblo de una forma asombrosa, aunque bastante desagradable.
Ahod debió haber sido un hombre muy valiente y valeroso para caminar solo en territorio enemigo con un puñal oculto. Fue una locura hacer esto, pero el Señor era, de hecho, Dios mismo el que estaba con él y fue notablemente exitoso. Una vez más la tierra tuvo paz, esta vez por 80 años. A veces Dios usa personas que no son parte de su pueblo para liberarlo. Simgar quizá fue un cananeo, como lo leemos en el libro de Jueces. Era un hombre poderoso. Derrotó a 600 filisteos con una vara para arar bueyes. También liberó a Israel. Estos líderes solo trajeron paz temporal mientras ese caudillo vivía. Todo esto solo prefigura de manera un tanto turbia e inadecuada la gran obra de Jesús, el Salvador del mundo. Jesús es el gran libertador. A través de su muerte y resurrección nos ha liberado. Él es tu Salvador. El Espíritu Santo vive ahora en ti, como dice Romanos capítulo 8, verso 9. Él te da poder y sabiduría para que tú también puedas marcar la diferencia con tu vida. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 56. Dios mío, ten compasión de mí, porque hay gente que me persigue, en todo momento me ataca y oprime. Mis enemigos me atacan constantemente. Son muchos los que me atacan con arrogancia. Pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su promesa. Si tengo puesta mi confianza en Él, ¿qué podrá hacerme el ser humano? Siempre están transgiversando mis palabras y planeando hacerme daño. Se reúnen y me acechan. Vigilan todos mis movimientos, esperando la oportunidad de asesinarme. ¿Será que van a escapar de su propia maldad? Dios mío, destruye con tu furia a esos pueblos. Tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. ¿Acaso no tienes todo eso registrado en tu libro? Mis enemigos huirán cuando yo pida tu ayuda. Yo sé que Dios está de mi parte. Alabo a Dios por su promesa. Alabo al Señor por la promesa que me hizo. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el ser humano? Dios mío, cumpliré las promesas que te he hecho. Te agradeceré por todo lo que hagas, porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte. Me ayudaste a no ser derrotado, para que ande en la presencia de Dios, bajo la luz que solo los que tienen vida pueden ver. Juan capítulo 4, versos 27 al 42. En ese momento regresaron sus seguidores. Estaban muy sorprendidos de que él estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿tú qué quieres de ella? ¿O por qué estás hablando con ella? La mujer dejó su cántaro de agua, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Mesías? La gente salió del pueblo y fue a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los seguidores le rogaban a Jesús, Maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces sus seguidores comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿será que alguien ya le trajo algo de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para que la cosecha pueda suceder. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. El que cosecha recibe su paga. Está reuniendo una cosecha para la vida eterna. Así que tanto el que siembra como el que cosecha sienten alegría. Realmente es cierto el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Los envié para que cosechen un campo que ustedes no trabajaron. Fueron otros los que lo trabajaron y ahora ustedes disfrutan del trabajo de ellos.
Muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos se le acercaron, le pidieron que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por lo que Jesús decía. Le dijeron a la mujer: ya no creeremos solo lo que tú dices, creemos por lo que nosotros mismos hemos escuchado. Ahora sabemos que este hombre sí es el Salvador del mundo. Libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 23. Josué despidió a la gente, así que cada tribu fue a tomar posesión de su territorio que le había tocado. Los israelitas sirvieron al Señor durante toda la vida de Josué. Después siguieron haciendo lo mismo durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Estos ancianos habían visto todo lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y fue enterrado en la tierra que le había tocado. Esa tierra estaba en Tinat Jerez, al norte del monte Gaz, en la región montañosa de Efraín. Finalmente toda esa generación murió y nació una nueva generación que no conocía al Señor ni tampoco sabía lo que Él había hecho por Israel. Así que los israelitas hicieron lo que no agrada al Señor y adoraron a un dios falso llamado Baal. Abandonaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y comenzaron a adorar a dioses falsos de la gente que vivía alrededor de ellos, y por eso el Señor se enojó con Israel. Abandonaron al Señor para creer en Baal Astarté. Así que el Señor se enojó contra los israelitas y permitió que sus enemigos los atacaran y saquearan. También permitió que los enemigos de Israel los esclavizaran. Los israelitas perdían toda batalla que peleaban porque el Señor estaba contra ellos para hacerles mal. El Señor les había advertido que ellos perderían si servían a dioses de la gente que vivía cerca de ellos. Pero como no hicieron caso, los israelitas tuvieron que sufrir mucho. Luego el Señor hizo surgir algunos líderes, los jefes. Esos líderes los liberaron de los enemigos que saqueaban sus posesiones. Sin embargo, los israelitas tampoco hicieron caso a los jefes. No fueron fieles a Dios, sino que siguieron a otros dioses. Sus antepasados obedecieron los mandamientos del Señor, pero ahora los israelitas habían cambiado, ya no obedecían a Dios. Cuando el Señor les mandaba jefes, el Señor estaba con el jefe y el pueblo se libraba de sus enemigos durante todo el tiempo de la vida del jefe. El Señor se compadecía de ellos debido a que los israelitas gemían a causa de su opresión y sufrimiento en que los metían sus enemigos. Pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar al adorar a otros dioses. En ese tiempo los israelitas eran muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Así que el Señor se enfureció contra Israel y dijo: este pueblo ha roto el pacto que yo hice con sus antepasados. Ellos no me han hecho caso, por eso ya no los expulsaré del país. Ante ellos a los otros pueblos que Josué dejó morir. Voy a usarlos para poner a prueba a Israel, a ver si siguen el camino del Señor, andando por él como lo hicieron sus antepasados. El Señor permitió entonces que esos pueblos se quedaran en ese territorio y no los obligó a salir inmediatamente del país. Tampoco permitió que Josué tuviera la fuerza necesaria para derrotarlos. Libro de Jueces, capítulo 3. Estas son las naciones que el Señor dejó en el país para poner a prueba con ellas a los israelitas, o sea, a los que no estuvieron en las guerras de la conquista de Canaán. Hizo esto para que los que nunca habían estado en el campo de batalla aprendieran cómo hacer la guerra. Quedaron los 5 jefes de los filisteos, todos los cananeos, la gente de Sidón y los heveos que vivían en el monte del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Dios dejó a esos pueblos en la tierra para probar a los israelitas, para ver si obedecerían a los mandamientos que el Señor les había dado
a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas tuvieron que vivir entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y comenzaron a casarse con las hijas de ellos y a permitir que sus propias hijas se casaran con los hijos de esos pueblos. También empezaron a adorar a otros dioses, los dioses de aquella gente. Los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios, sirvieron a los dioses falsos de Baal y Astarté. Así que el Señor se enojó con Israel y permitió que Cusán-Rizayatín, rey de Arab Nahayarín, derrotara a Israel y lo gobernara. Los israelitas estuvieron sometidos a este rey durante 8 años, pero el pueblo de Israel pidió ayuda al Señor. El Señor les envió un hombre llamado Otoniel para salvarlos. Él era hijo de un hombre llamado Kenaz, que a su vez era el hermano menor de Caleb. Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel para derrotar a Cusán-Ritzatayín. Otoniel salió a la batalla como jefe de Israel, y el Señor le dio una gran victoria sobre el rey Aram. Entonces la tierra estuvo en paz durante 40 años, hasta la muerte de Otoniel, hijo de Kenaz. Nuevamente los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Así que el Señor le dio poder a Eglón, rey de Moab, para que derrotara a los israelitas por haber hecho ellos lo que no agrada al Señor. Eglón recibió ayuda de los amonitas y los amalecitas. Todos se reunieron para atacar a los israelitas. Eglón y su ejército derrotaron al pueblo de Israel y lo obligaron a salir de la ciudad de las palmeras. Eglón, rey de Moab, sometió al pueblo de Israel durante 18 años. Los israelitas pidieron ayuda al Señor y el Señor envió un hombre llamado Ahod para liberarlos. Ahod era hijo de un hombre llamado Gerá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Ahod había sido entrenado para pelear con la mano izquierda. Los israelitas enviaron a Ahod con un regalo para Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada que tenía filo por ambos lados y medía medio metro. Se la amarró a su pierna derecha y la escondió bajo su ropa. Entonces Ahod se llevó el regalo a Eglón, rey de Moab, quien era muy gordo. Después de entrar y de entregar el regalo, Ahod envió de vuelta a la gente que había transportado la ofrenda. Pero cuando llegó a donde estaban las estatuas cerca de Gilgal, regresó al palacio del rey. Ahod le dijo a Eglón: «Majestad, tengo un mensaje secreto para usted». El rey ordenó silencio y les pidió a los sirvientes que salieran del salón. El rey estaba sentado, solo, en un lugar elevado donde podía refrescarse. Entonces Ahod le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Al levantarse de su trono, el rey quedó muy cerca de Ahod. Entonces Ahod movió imperceptiblemente la mano izquierda hacia su lado derecho, donde tenía una espada atada al muslo, la sacó y se la clavó en el vientre al rey. Le clavó la espada tan hondo que incluso le entró la empuñadura. Y Ahod le dejó la espada dentro del vientre. Al rey se le salió todo su excremento. Ahod salió del salón privado y dejó encerrado al rey. Luego Ahod salió del salón principal y los sirvientes regresaron. Pero al encontrar cerradas las puertas del salón principal, dijeron: «Seguramente el rey se encerró en la sala de verano para hacer sus necesidades». Los sirvientes esperaron por un largo rato, pero el rey no abría la puerta. Finalmente los sirvientes se preocuparon y fueron a traer la llave para abrir la puerta. Cuando entraron, vieron al rey tirado en el piso, muerto. Mientras los sirvientes esperaban que el rey saliera, Ahod pudo escapar. Pasó cerca de las estatuas, se dirigió a un lugar llamado Sieirat. Cuando Ahod llegó a Sieirat, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Los israelitas escucharon la trompeta y bajaron a la montaña junto a Ahod, quien los guiaba. Ahod les dijo: «Síganme, el Señor nos ha ayudado a derrotar a nuestros enemigos los moabitas». Entonces los israelitas siguieron a Ahod y fueron con él a controlar los lugares donde la gente
podía cruzar con facilidad el río Jordán para llegar a la tierra de Moab. No permitieron a nadie cruzar el río. Los israelitas mataron a más de 10.000 moabitas, fuertes y valientes. Ninguno escapó. Así que desde ese día el pueblo de Israel gobernó a los de Moab. Y hubo paz en esa tierra durante 80 años. Después de que Ahod liberó a los israelitas, otro hombre vino a salvar a Israel. Ese hombre se llamaba Samgar, hijo de Anat. Samgar mató a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Y así hemos finalizado nuestra lectura y te invito a compartir esta palabra de oración. Señor, gracias por las muchas veces que en mi vida, en que he tenido miedo y te he pedido ayuda, tú me has librado. Hoy te pido ayuda y confío en que me liberarás. Señor, te ruego que utilices mi testimonio para que muchos otros crean en ti. Señor, elevo mi clamor para que me liberes de todas mis dificultades, de los problemas y los miedos que hoy enfrento. Te alabo y te agradezco por tu gran liberación a través de mi Salvador Jesucristo. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy, miércoles 5 de mayo del 2021, programa número 125. Ha sido un placer compartir con todos ustedes y lo haremos nuevamente mañana, si Dios así lo permite, en otra edición más de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.